Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar el siguiente lema. Si tenemos a un subconjunto de los naturales que sea infinito, entonces necesariamente A es equivalente a los naturales. Entonces, en cierta forma está diciendo que los naturales son como el conjunto infinito más chiquito, ¿no? Porque no hay otro que esté contenido aquí que sea infinito, ¿no? Tiene que ser a fuerzas equivalente a los naturales, ¿no? De cierta forma. Mm, Entonces, antes de comenzar, vamos a recordar que es un conjunto finito e infinito. Entonces, un conjunto B se llama finito si existe un número natural, de tal forma que B es equivalente al conjunto desde 1 hasta n, ¿no? La idea que esto pasa es que entonces B tiene n cantidad de elementos. Y un conjunto B se llama infinito, pues si no es finito, ¿no? Si no se cumple esta definición que está acá. Bien, entonces vamos a empezar con la demostración del conjunto, del lema. Entonces, para la demostración del lema se va a utilizar un hecho importante que es este que está aquí, que se dice que los naturales están bien ordenados. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier conjunto B de los naturales, cualquier subconjunto B de los naturales, distinto del vacío, admite un primer elemento, es decir, tiene un mínimo de B. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí mi dibujo de los naturales, digamos que el conjunto B es este rojo que está aquí. El primer elemento sería el mínimo de B, sería este que está aquí, ¿no? Y no importa qué subconjunto de los naturales ustedes agarren, siempre que sea distinto al vacío, siempre se va a poder encontrar un mínimo elemento. Entonces, este va a ser una pieza importante en la demostración. Entonces, vamos a ver cómo se va la demostración, ¿no? La demostración. Entonces, para iniciar, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de dar la función esta f de los naturales a la, ¿no? Que sea biyectiva. Y la idea es, bueno, utilizar este principio. Vamos a agarrar el primer elemento. Ese va a ser al que vamos a mandar el 1. El 2 vamos a agarrar el segundo elemento más chiquito de la. El 3 lo vamos a mandar al tercer elemento más chiquito de A y así me voy, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se escribe? Entonces, vamos a iniciar vamos a definir A1, va a ser el mínimo de A, ¿no? El mínimo de A. Bien definido ya que los naturales están bien orden, tienen un buen orden, ¿no? Luego el A2, como voy a agarrar el siguiente más chiquito del A, ¿no? Entonces, eso significa que lo que voy a hacer es, voy a agarrar el A, voy a agarrar el conjunto A, le voy a quitar el primer elemento. Entonces mi conjunto ya estaría removiendo y me quedaría el 6, el 7 y el 9, ¿no? Y me agarro el mínimo de esos. El mínimo de esos sería el 6. Entonces ese sería la 2. Una observación importante que voy a hacer aquí. Es como lo agarré la 2, es que A1 es más chiquito que 2, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo es el A3? El A3 va a ser el mínimo de A, quitándoles los anteriores que escogí, el A1 y el A2. Noten que este conjunto es distinto del vacío, porque el A es infinito. Si este conjunto fuese vacío, entonces querría decir que A es precisamente el conjunto que contiene A1 y A2. Pero no es cierto, porque el A es infinito, esa es la hipótesis. Entonces este es distinto al vacío, entonces por lo tanto puedo tomar el primer elemento, ¿no? El mínimo. Entonces sería la 3. Otra observación es que A1 es menor o igual que A2, menor estricto que 3, ¿no? Pero todos son menores estrictos, porque justo se obtienen quitándole los anteriores. Y así puedo construir una sucesión, ¿no? O sea, dados desde A1 hasta el AN con este proceso. Entonces, ¿cómo se define el AN más 1? Entonces, el AN más 1 se define como el mínimo del A menos todos los anteriores, A1 hasta el AN. Entonces, aquí la observación importante es como este es infinito, esa es la hipótesis principal, eso me va a implicar que este conjunto es distinto del vacío, ¿no? Siempre va a poder agarrar un elemento más. Y por lo tanto tiene mínimo, ¿no? Tiene mínimo. Y como tiene mínimo, entonces yo tengo el derecho de definir el AN más 1, ¿no? Como ese mínimo. Y la otra observación es que
el AN más 1 tiene que ser mayor estricto que el anterior, ¿no? Que el AN. Y acá están, atrás de este están todos los anteriores, ¿no? Hasta que me regreso primero, que es el A1. Así, ¿cómo vamos a definir la F? Entonces definimos la que va a ser la biyección como F de los naturales A como F de N igual a la N, ¿no? Con el proceso que vimos ahí arriba. Entonces tenemos que probar que es inyectiva y suprayectiva. Entonces para probar que es inyectiva, eso es más o menos sencillo porque si agarramos N1 distinto de N2 en N, son los números naturales, entonces alguno tiene que ser más grande que otro, ¿no? Digamos N1 es más chiquito que N2. Eso implica que, como fuimos construyendo la asociación de los ANs, me va a decir que el AN1 es más chiquito que la N2, porque en este proceso que dijimos arriba, este viene antes, este viene después, entonces este tiene que ser más grande. Pero entonces eso quiere decir que F de N1 es más chiquito que F de N2, ¿no? Por definición, F es nada más, F de N1 es el A1. Y eso ya me dice que son distintos, ¿no? F de N1 es distinto de F de N2. Y eso ya me prueba que la función es inyectiva. Ahora, para ver que es proyectiva hay que trabajar un poco más. Pues para ver que es proyectiva tengo que dar un elemento cualquiera de la. Lo que hay que demostrar, por demostrar, que existe un elemento aquí en los naturales, de tal forma que f de m es igual a b, ¿no? Recuerden, f de m es un AM. Ese de AM es igual a este A, ¿no? Que yo agarré desde un principio. Entonces, para eso vamos a utilizar un conjunto auxiliar que vamos a anotar J. Van a ser los naturales, de tal forma que rebasan o son iguales a la M. Entonces, ¿cuál es la idea de este J? ¿No? Entonces, aquí está la recta. Entonces, en rojo son los elementos de la A, ¿no? Entonces, son todos estos elementos de la A. Y aquí va a estar también tiene que ser rojo. Este que le estoy llamando un A fijo, ¿no? Este tiene que estar en A. Entonces, la idea es que aquí va A1, A2, A3. Entonces, los que lo rebasan, sí, sí es cierto que todos estos A's van a cubrir todo el conjunto. Va a haber algún elemento, eh, algunos de estos N's van a rebasar a este que está aquí, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí sería, digamos que este sería la 4, este sería la 5, ¿no? Entonces estos M's que aparecen aquí serían todos los que vienen después del que rebasan el A4, ¿no? Sería la 5, la 6, todos estarían acá. Y el primero que lo rebasa, pues sería el A4, y el A4 tendría que coincidir con el A. Entonces estamos agarrando este conjunto J para probar que el mínimo de este conjunto J, lo vamos a anotar M1, el AM1 le pega precisamente a este, ¿no? Entonces el mínimo que lo rebasa, ese es el cuate que va a pegar a este que está aquí. Entonces, a ver, este J. Entonces, pero para eso hay que checar que es distinto del vacío, si no, no podemos poner no podemos agarrar el mínimo, ¿no? Entonces, tenemos que probar que es distinto del vacío. Entonces, ¿qué pasa si es vacío? Si el J es igual al vacío, ¿qué quiere decir? Que para todo natural, el AM no lo rebasa, ¿no? Entonces tiene que estar antes. Entonces el AM es más chiquito que el A. Ajá. Si negamos esto, quiere decir que el AM es más chiquito que el A. Pero entonces, ¿qué va a pasar? De todo esto se va a concluir que todo este conjunto, el A1, el A2, el A3, todo este conjunto que es infinito, va a estar contenido en el conjunto que va desde 1 hasta el A. Porque todos están antes, ¿no? Por esta contención. Por esta desigualdad, perdón. Obtengo esta contención. Pero este conjunto es infinito. Recuerden, el A1 es más chiquito que el A2, el A3, el A4. Y eso se vale para todos los naturales. Pero este cuate que está aquí es finito. Entonces, como este es finito, implicaría que este también es finito. Pero contradicción porque este es infinito.
Por lo tanto, concluimos que, conclusión, J tiene que ser distinto del vacío. Entonces ahora sí, me voy a agarrar, yo puedo tomar el primer elemento, no sé, M1, el mínimo de J. Ahí está. Les digo, el mínimo es el primero que lo rebasa. Y ese tendría que ser el A, precisamente. Entonces aquí afirmación. A de M1 es igual a la que yo agarré al principio, ¿no? Entonces una primera observación es, como el M1 está en J, que es un mínimo, y J me agrupa, aquí lo voy a poner, a los que rebasan al A, yo sí sé que el A es más chiquito que el M1, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el M1 es 1? Si M1 es el primer elemento que voy a tener, fíjense. El A está en A. El A es menor o igual que el A1 por esta parte que está aquí. Y por esta exposición que estamos haciendo. Y el A1 era el mínimo, ¿no? El A1 era el mínimo de A. Entonces aquí tengo a alguien que es más chiquito que el mínimo. Ese alguien está en A, entonces ese tiene que ser el mínimo de A. Entonces A tiene que ser el A1. Y esto ya acaba la afirmación solo en este caso, ¿no? Con el M1 es 1. Entonces, en esa parte ya acabamos, ¿no? Ahora vamos a suponer que es más grande. Si M1 es mayor estricto que el 1, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo va a estar acomodados en la línea recta, no? Entonces, aquí va a estar el conjunto A. M1 va a estar por arriba, eso ya lo probamos acá. Pero el AM-1, el AM1 menos 1, o sea, uno antes del M1, tiene que estar por abajo. AM1 menos 1 tiene que estar más chiquito que el A. ¿Sí? Porque el M1, déjenme escribirlo por acá mejor. El M1 menos 1 es más chiquito que M1, que este es el mínimo de J. Por lo tanto, el M1 menos 1 no está en J, porque está antes del más chiquito. Y como no está en J, que es la definición de J, voy a poner acá arriba. J son los índices que rebasan a la. Entonces el M menos 1 tiene que estar antes. Entonces el A M1 menos 1 tiene que estar antes de la, ¿no? Así. Entonces va a haber algo así como en este dibujo. Y ahora sí, ¿qué pasa? El A, entonces, ¿qué se sigue? El A va a estar en el conjunto A porque ya lo agarré, pero no va a estar desde 1, no va a ser ninguno de estos elementos. Precisamente por este que ya probamos acá arriba. Por lo tanto, el A va a ser más grande que el mínimo de este conjunto, ¿no? Pero el mínimo de este conjunto por definición es el A M1, es el A que le sigue. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo tengo que el A era más chiquito que el M1, era menor o igual que la M1, y por esta desigualdad ya probé que es más grande. Entonces este es más grande que la M1. Entonces por estas dos desigualdades ya me dice que la tiene que ser el A M1. Bien, entonces no importa de cualquiera de los dos casos, cuando el M1 es mayor que 1, cuando M1 es igual a 1, el A siempre tiene que ser el M1. Entonces, ¿qué concluimos? A es igual a M1 y por lo tanto el A es la imagen de M1 bajo la función F y ya probamos que la función es superactiva, ¿no? Ya me dio un elemento en A y encontré de dónde viene. Entonces, conclusión. F es biyectiva y por lo tanto ya me dice que N es equivalente a, que era lo que queríamos probar desde un principio.